Ahí ustedes para que la tengan. Lo ideal es que también la tengan ustedes descargada. Está en la plataforma virtual, chiquillos. Para los que no vinieron el jueves, la clase está en la plataforma virtual. La Camila el miércoles también les va a hacer ejercicios, algunos ejercicios. Le voy a pedir que haga uno de la discreta con la función de distribución de probabilidades. Y también le voy a decir que haga uno de la binomial. Si alcanza, ¿cuánto tiempo le hace la Camila? 1 hora de ayudantía, ¿cierto, chiquillos? Como si hace como 1 hora. Sí, entonces probablemente alcance a hacer 2 ejercicios, a lo mejor no le va a alcanzar el tiempo para hacer 3, ¿ya? Pero ahí vamos a ir viendo hoy día si alcanzamos a pasar toda la materia y el mi jueves también hacen ejercicios conmigo. Si no, vamos por parte, ¿cierto? ¿La tienen descargada, chiquillos? Entonces vamos a hacer un... Les voy a compartir pantalla. Ahí. ¿Pueden ver conmigo, chiquillos? ¿Van viendo la pantalla? Se les, eh, ¿se les conectó? Sí, profe. Ya, ya chiquillos. Ahí lo que ustedes no vayan comprendiendo, ustedes me van avisando. Vamos a hacer un repaso, ¿cierto? El otro día vimos lo que eran las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias discretas trabajan bajo una función de distribución. Entonces, por tanto, por eso tiene el término de aleatoriedad, ¿cierto? Porque trabaja probabilidades, debemos encontrar probabilidades a través de esta variable aleatoria discreta y trabaja bajo una función de distribución, ¿ya? Y esa función de distribución trabaja, ¿cierto?, con probabilidades exactas bajo el valor, ¿cierto?, que toma la variable. La variable aleatoria continua, que todavía, ¿cierto?, no llegamos a esa parte, toma cualquier valor en un intervalo. O sea, en sí, donde vive la variable, chiquillos, es el mismo recorrido en sí de la variable cuantitativa continua. Pero ¿por qué ahora tiene el término de aleatoriedad? ¿Cierto? Pasa a ser variable aleatoria continua, porque ahora se encuentran las probabilidades bajo una función de densidad, ¿ya? Entonces esa función de densidad es continua. Entonces, por tanto, las variables aleatorias discretas en sí, ¿cierto?, trabajan bajo una distribución de probabilidades, ya cuando no tiene todavía algún modelo definido, ¿cierto? Primeramente trabaja con una distribución de probabilidades y el otro día vimos el ejemplo cuando se lanzaba, ¿cierto?, una moneda 3 veces, encontrábamos los resultados en un espacio muestral, ¿cierto?, que almacenan los resultados de este espacio muestral del experimento, que es una instrucción, ¿cierto?, que es lo que ocurre. Entonces ahí dieron 8 posibles resultados, ¿cierto? Y el número de caras, lo que nos interesaba ver acá en este espacio muestral, era el número de caras que resultaba. Entonces, tiene el recorrido finito, ¿cierto? La variable número de caras es su recorrido finito. Entonces, por tanto, puede tener desde ninguna cara, 0 caras, hasta 3 caras. Eso es lo máximo que puede tener. O sea, hasta ahí llega su recorrido. Entonces, por tanto, ahí completamos la tabla, ¿cierto? De x1 hasta x4. Entonces, cuando x1, ¿cierto?, toma el valor 0, la probabilidad es 1/8. O sea, que ahí solamente encontró sello de uno de 8 posibles resultados. Cuando encuentra una cara, ¿cierto?, serían 3 de 8 o 3, ¿cierto?, posibles resultados de 8. Y cuando encuentra 2 caras también, ¿cierto?, 2, 2, ¿cierto? Y 2, 3 de 8 posibles resultados. Y también 3 caras es 1. Ahí encontramos solamente, ¿cierto?, un resultado posible de 8, ¿cierto?, en el espacio muestral. Entonces, para que sea una distribución discreta legítima, chiquillos,
el recorrido de las probabilidades debe sumar 1. Entonces de I1 hasta 4, ¿cierto? Hasta donde termina el recorrido, el K. El K que muestra, ¿cierto?, esta tabla sería en este ejemplo particular, ¿cierto?, 4. Entonces, por tanto, para que sea una distribución de probabilidades discreta legítima, debe sumar el recorrido 1. Entonces, vimos también un ejercicio, ¿cierto?, de una variable discreta donde describimos la forma que tiene esta distribución, ¿cierto? El número de libros, una variable discreta también aleatoria, porque vive bajo una función de distribución de probabilidades, que se muestra, ¿cierto?, en la tabla presente. Entonces ahí, ¿cierto?, se realizó el gráfico, y el gráfico en el eje X, cuando nos piden describir la forma, debemos realizar el gráfico, ¿cierto?, el gráfico que aparece al principio, el gráfico denotando la función de distribución. Entonces, en el eje X mostramos, ¿cierto?, el recorrido que toma la variable con el recorrido finito, ¿cierto?, los valores que toma la variable aleatoria discreta. Y en el eje Y va la probabilidad, ¿cierto? O P sub X, ¿cierto?, como se nombra, como se denota también la tabla, que es la proporción de veces que se espera que ocurra, ¿cierto?, ese valor. Entonces, por tanto, la forma que tomaba el número de libros, ¿cierto?, era sesgada hacia la derecha. Entonces, por tanto, ahí se describe la forma que toma esa distribución, ¿cierto?, de acuerdo a esa, ¿cierto?, a esa tabla de distribución de probabilidades. Luego, ¿cierto?, se preguntaron probabilidades asociadas a cada una, ¿cierto?, de la variable. ¿Qué proporción de estudiantes llevan 3 o menos libros? Que ahí al realizarla, ¿cierto?, toma el valor de 3, es menor o igual que 3, por tanto termina, es, ¿cierto?, la suma de lo que ocurre, ¿cierto?, exactamente 1, de que sea una distribución de probabilidades discreta legítima. Cuando encontramos en la letra C qué proporción de estudiantes llevan más de 2 libros, ¿cierto?, ahí es 0,1, y la proporción de estudiantes que llevan entre 2,1 y 2,8 libros, eso es nula, ¿cierto?, esa probabilidad, porque no podemos encontrar valores, ¿cierto?, decimales en un recorrido entero. Entonces, por tanto, el número de libros tiene un recorrido finito, chiquillos. Entonces, por tanto, esta probabilidad que ocurra es nula, 0. No puede ocurrir, ¿ya? La letra E, en cambio, sí, ¿cierto?, puede ocurrir. Cuando está entre dos valores, ¿cierto?, entre A y B, ahí vemos, ¿cierto?, en la discreta, que X sea mayor o igual que 1, ¿cierto?, y sea menor o igual que 2. Por tanto, ahí encontramos, ¿cierto?, que se encuentra entre 1 y 2. Lo mismo que decir que está entre dos valores, tomándolos, ¿cierto?, porque ahí dice menor 1, menor o igual que X, menor o igual que 2. Entonces, por tanto, hay X mayor o igual que 1, tomando, ¿cierto?, el 1. Entonces, por tanto, en la discreta eso ocurre. Después vamos a ver que en la continua ocurre algo diferente para encontrar ahora las probabilidades entre dos valores, ¿ya? Entonces, entre las reglas que vimos, ¿cierto?, la suma, como yo les decía, debe ser exactamente 1, la suma del recorrido que toma esas probabilidades bajo la variable aleatoria, ¿ya? Y las probabilidades que nosotros vamos a encontrar también van a ser siempre entre 0 y 1, ¿ya? Para todo el valor que tome X. Entonces, por tanto, si nosotros miramos acá esta tabla no representa un modelo discreto legítimo, primeramente, ¿cierto?, porque la variable en sí es cualitativa nominal y porque la suma de las probabilidades que ocurren acá, ¿cierto?, es mayor que 1, ¿ya? Entonces, por tanto, no corresponde de ninguna forma a una distribución discreta legítima. También vimos el promedio, ¿cierto?, que en sí el promedio nosotros cuando la calculamos en la variable, en estadística descriptiva en la unidad 1, nosotros calculamos el promedio bajo una variable que era cuantitativa discreta, una variable cuantitativa continua, donde calculábamos que era X barra, ¿cierto? X barra, el promedio, que era la suma de todos los valores de la variable dividido en el tamaño de la muestra. Pero acá,
cuando ahora la variable es aleatoria, ¿cierto? Tiene el término de aleatoriedad, entonces el promedio debemos encontrarlo bajo un valor esperado de la variable aleatoria, ¿ya? Y este valor esperado, chiquillos, también se llama como la esperanza. O sea, el promedio en sí para una variable aleatoria discreta, ¿cierto? Tiene varios nombres. Pueden encontrarlo como la esperanza, ¿cierto? De la variable aleatoria, como el valor esperado de la variable aleatoria. Entonces se denota con la letra E, ¿cierto? E, entre paréntesis, la variable. Entonces, por tanto, también se llama el primer momento. Y aquí llamamos el primer momento, es cuando le calculamos la esperanza a una variable que está elevado a 1. Ahí está elevado a 1, ¿cierto? El 1 no se ve cuando está elevado. Entonces, por tanto, para calcular ese promedio es la sumatoria, ¿cierto? De x sub i, pero llega de 1 hasta acá, o sea, hasta el término finito que tiene el recorrido de la variable. Entonces, este es el valor que toma la variable que subí elevado a 1, ¿cierto? Por eso se llama el primer momento, porque ahí la variable, el valor esperado o la esperanza de x está elevado a 1. Entonces, por tanto, ahí también está elevado a un 1 que no se ve, ¿cierto? Multiplicado por p sub i. Pero en cambio, cuando nosotros queremos encontrar, chiquillos, la desviación estándar debemos primeramente encontrar la varianza, ¿cierto? Y la varianza, cuando nosotros la encontrábamos en la muestra, ¿cierto? Era la sumatoria de cada valor, ¿cierto? Y le restábamos su promedio, lo elevábamos al cuadrado y lo dividíamos por el tamaño de muestra menos un valor. Acá, cuando existe ahora, ¿cierto? Vive la variable aleatoria bajo una función de distribución de probabilidades. La varianza se calcula, ¿cierto? Ahora de la siguiente forma. Con la esperanza de x, la variable está al cuadrado. Entonces, a la esperanza de x al cuadrado se le llama el segundo momento. Entonces necesitamos, ¿cierto? El segundo momento y le restamos el promedio. O sea, lo que nosotros tuvimos anteriormente. El promedio al cuadrado. Entonces, por tanto, el promedio lo vamos a tener siempre antes. Por tanto, aquí solamente después lo vamos a reemplazar. Y para poder encontrar, ¿cierto? El segundo momento es la sumatoria de la variable en sí, ¿cierto? Y aquí está el cuadrado. ¿Por qué? Porque manda, ¿cierto? Cómo está elevada la variable para encontrar, ¿cierto? En este caso, el valor esperado. Entonces aquí en el segundo momento va a estar elevado al cuadrado siempre la variable aleatoria. El valor que tome la variable aleatoria se multiplica por su probabilidad y la probabilidad no va al cuadrado. Siempre va solamente el término de la variable aleatoria. Y a ello se le resta, ¿cierto? También el valor esperado, que lo llamamos como mu sub x. También se puede abreviar también, ¿cierto? La esperanza. La desviación estándar, cuando nosotros, ¿cierto? Ya tenemos la varianza, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por tanto, vimos también un ejemplo de encontrar el promedio del número de caras al lanzar la moneda 3 veces, ¿cierto? Entonces ahí vimos el promedio en sí y, ¿cierto? Ahí calculamos de acuerdo al recorrido que tiene la distribución de probabilidades y ahí encontramos que era el promedio de 1,5 caras. En efectos de interpretación para números enteros, chiquillos, como el número de caras, ¿cierto? Es finito. Se dice que el promedio del número de caras se encuentra entre 1 a 2 caras, ¿cierto? Al lanzar la moneda 3 veces. Y para encontrar, ¿cierto? La desviación estándar también, ¿cierto? No tiene términos de decimal. Lo mantenemos en el cálculo, ¿cierto? Pero en la interpretación se dice que la desviación estándar del número de caras al lanzar la moneda 3 veces es de 0 a 1 cara, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí también calculamos el jueves el promedio del número de libros
y la desviación estándar también del número de libros, que ustedes lo pueden encontrar en la grabación del día jueves, ahí para que ustedes también lo puedan repasar. Vimos también el modelo Bernoulli. Entre los modelos discretos, ¿cierto?, que vamos a ver, está el modelo Bernoulli, la distribución binomial, que nace a partir del modelo Bernoulli, ¿ya? Y también vamos a ver la distribución de Poisson, el modelo Poisson. Entonces, por tanto, el modelo Bernoulli, chiquillos, parte de un experimento que la variable se califica como éxito o como fracaso. Entonces tenemos solamente dos posibles resultados. Y tenemos también, llamamos P a la probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces, por tanto, el experimento se llama ensayo Bernoulli, ¿cierto? Y la variable en sí, cuando se dice que tiene una distribución Bernoulli, se escribe de la siguiente forma. X, que es la variable, ¿cierto?, definida. Ahí aparece un símbolo, que ese símbolo se lee, se distribuye o tiene distribución Bernoulli con parámetro P, ya que sería la probabilidad de éxito. Entonces ahí se muestra dos ejemplos. El primero, ¿cierto?, que si se tira una moneda al aire, éxito es que si sale cara y fracaso si sale cero. Así se definió. Entonces, por tanto, esa variable es un ensayo Bernoulli y sigue una distribución Bernoulli con parámetro 0,5 a un medio, ¿cierto? Uno de dos posibles resultados. También se muestra un ejemplo que una línea aérea estima que los pasajeros que compran un billete para un vuelo tienen una probabilidad igual a 0,05 de no presentarse al embarque de dicho vuelo. Entonces, por tanto, se califica como éxito si el pasajero se presenta y 0 si no se presenta. Entonces ahí nos entregan una probabilidad de 0,05 de no presentarse, o sea, ahí nos entregan el fracaso. Entonces, por tanto, la variable va a seguir una distribución Bernoulli con parámetros 0,95, ¿cierto? Lo que nos falta para el 100% o para el 1. Entonces, por tanto, ahí 0,95 es la probabilidad de que el pasajero se presenta. Entonces, ahí vimos también, ¿cierto?, las propiedades. En la función de probabilidad vimos que cuando la variable toma el valor 0, ¿cierto?, indica ahí que no se cumple, y eso indica el fracaso, 1 menos P. Y cuando existe el éxito, que es la probabilidad de que X sea igual a 1, se denota por P, la probabilidad de éxito. Entonces, por tanto, de acá nace el promedio para poder encontrar, ¿cierto?, el promedio. De la misma forma que la encontrábamos arriba, está demostrado, pero solamente acá, ¿cierto?, ustedes, basta que sepan que el promedio de la Bernoulli es la probabilidad de éxito. Y se encuentra de la siguiente forma, o sea, multiplicamos, ¿cierto?, 0 por el fracaso y más 1 por el éxito. Entonces, por tanto, nos queda solamente la probabilidad del éxito. Y en la esperanza de x al cuadrado, para encontrar la varianza, ¿cierto?, que sería de la misma forma en que lo vimos delante, ¿cierto?, en la variable aleatoria discreta que sigue una distribución de probabilidades, ¿cierto?, discreta legítima, sin seguir todavía un modelo. De la misma forma, ¿cierto?, con la misma técnica, la misma lógica, que sería la esperanza de x al cuadrado, que es el segundo momento, menos el promedio al cuadrado. Entonces, para encontrar, ¿cierto?, el segundo momento, ¿cierto?, para encontrar la varianza, sería también 1, ¿cierto?, 1 al cuadrado multiplicada por P y más 0 al cuadrado multiplicado por 1 menos P. Entonces, por tanto, ahí también nos va a quedar el éxito. Entonces, luego para encontrar la varianza va a ser P menos P al cuadrado, que sería el promedio que encontramos anteriormente al cuadrado. Y ahí, ¿cierto?, simplificando, ¿cierto?, utilizando el mínimo común, ¿cierto?, que es P multiplicado por 1 menos P. Nos quedaría, por eso se llama, ¿cierto?, y esa es la demostración, pero yo no les voy a pedir la demostración, sino que para que vean de dónde nace
el éxito por el fracaso de la Bernoulli. Por tanto, la desviación estándar de la Bernoulli, de una variable que sigue un modelo Bernoulli, va a ser la raíz cuadrada de la varianza, que sería la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Entonces, hasta ahí vimos el jueves, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver la distribución binomial, ¿cierto? El modelo binomial, que este modelo, chiquillos, nace a través del modelo Bernoulli. Entonces, cuando el modelo Bernoulli de parámetro P, que sería la probabilidad de éxito, se repite n veces de manera independiente, entonces, ¿cierto? Y la variable se identifica como el número de éxitos obtenidos, entonces esta variable sigue una distribución binomial, pero ahora la acompañan dos parámetros, no tan solamente la probabilidad de éxito, sino que también la acompaña, ¿cierto?, el número de ensayos o el n veces que se va repitiendo, ¿cierto?, de forma independiente el ensayo Bernoulli. Entonces tiene los parámetros n y la probabilidad de éxito. Entonces, por tanto, cuando una variable sigue una distribución binomial con parámetros n y p, se escribe de la siguiente forma. Aquí encuentra la probabilidad exacta, ¿cierto? Lo que no va a ocurrir en la continua. En la continua no tiene probabilidades exactas. Acá es discreta. O sea, esta variable, chiquillos, que va a seguir una distribución binomial, esta variable es discreta, es aleatoria discreta. Entonces, esa variable va a seguir una distribución binomial, que el modelo binomial es discreto porque sigue, ¿cierto?, las variables aleatorias discretas. Entonces, por tanto, aquí va a encontrar un valor exacto. X va a ser igual a un valor, ¿cierto?, exacto. ¿Cómo encontramos ese valor? A través, ¿cierto?, primeramente de una combinatoria. N es a X, ¿ya? N es a X por la probabilidad, ¿cierto? Este es el éxito por P, el éxito, elevado al valor que toma la variable acá, el valor exacto que va a tener, multiplicado por el fracaso, por 1 menos P, elevado, el fracaso está elevado a N menos X, al número de ensayos, ¿cierto? Menos el valor que va a tomar nuestra variable. Entonces, en la calculadora, chiquillos, ustedes usan la calculadora esa negra, ¿cierto?, que tiene la combinatoria. ¿Tienen la calculadora que tiene la combinatoria? La científica. Sí, una negra que dice NCR, aparece, o en el teclado arriba aparece P, aparece NPR, me parece que aparece en esa calculadora. Y arriba aparece la combinatoria, como con letras chiquititas como en blanco. NCR, ¿les aparece? A mí sí. Sí, ahí aparece en esa calculadora, aparece la combinatoria, porque si no, si es que no la tuvieran, también la combinatoria se puede encontrar de esta forma, como n factorial dividido en x factorial, en el valor que toma la variable, multiplicado por n menos x factorial. Y ahí les sale más largo que al encontrarlo directamente en la calculadora, ¿ya? Entonces ahí cuando nosotros tenemos esa variable que sigue un modelo binomial, chiquillos, se escribe también, se distribuye, ¿cierto? Ahí se escribe, se distribuye binomial con parámetros n y p. En algunos libros no está como b, sino que en algunos libros lo encuentran como bin. Aparece abreviada la binomial como bin, o en otros como bn. También aparece de distintas formas, ¿cierto? En algunos libros, pero siempre viviendo bajo los mismos parámetros, ¿ya? El número de ensayos, que es n, y la probabilidad de éxito. Entonces, siguiendo, yo también les dejé una tabla, chiquillos, no sé si ustedes la vieron, la han logrado ver en la plataforma, dice tablas estadísticas. También descarguen, también se las voy a presentar, descarguen ese archivo donde les coloqué tablas estadísticas, aparece un PDF en la plataforma virtual. También mientras descárguenlo, ¿ya? Ahí también ustedes van a encontrar probabilidades exactas, pero
de la binomial, pero lo que tiene esa tabla, ¿cierto? Las tablas de la binomial es que llega hasta 10. El n llega hasta 10. Entonces, cuando nos pasamos de 10, debemos encontrarla bajo la fórmula. Bajo la fórmula que yo les mostré, que esas probabilidades en sí están todas calculadas bajo esta fórmula. Todas calculadas, ¿cierto? Bajo esta fórmula que ustedes ven acá. La combinatoria, por la probabilidad de éxito elevado a la variable, por el fracaso elevado a la variable al número de ensayos menos la, Profesora, no se escucha. la variable. Chiquillos, Ahí sí, profe. ¿me escuchan? Ya. Lo que le estaba diciendo es que avísenme, chiquillos, cuando hay alguna intermitencia, porque de repente el Teams aparece, no avisa que hay como que se cae, sino que hay, de repente algún alumno me dicen, profe, sabe que se le escuchó como cortado. Ahí usted avísenme también, profe, no se le escucha, repítalo por favor lo que dijo, porque el Teams a veces no avisa, se pone medio complejo de repente y no avisa que se cayó. ¿Me escucharon cuando les dije que les había dejado las tablas en la plataforma virtual? Sí, Ya, entonces esas tablas ustedes las pueden descargar. Yo se las voy a mostrar hoy día también. Y lo malo, ¿cierto? La desventaja que tienen esas tablas es que encuentran ustedes las probabilidades exactas, pero es para n igual 10. Y cuando ya el n sea mayor a 10, se puede encontrar a través de esta fórmula. ¿Cierto? Que esta fórmula, todas esas probabilidades exactas aparecen a través de esta fórmula. ¿Ya? Yo se las voy a enseñar a ocupar. Dice, primero vamos a ver un ejemplo. Dice, la línea aérea del ejemplo anterior ha vendido 80 billetes para un vuelo. La probabilidad de que un pasajero no se presente al embarque es de 0,05. Entonces, se define la variable, ¿cierto? X como el número de pasajeros que se presentan. Entonces, suponiendo independencia, dice que la variable X, que es el número de pasajeros que se presentan, sigue una distribución binomial ya con parámetros 80, ¿cierto? Que serían los 80 billetes para el vuelo, el n y la probabilidad de éxito, ¿cierto? Delante, el mismo ejemplo lo vimos en la Bernoulli, ¿cierto? En la cual la probabilidad de éxito, ¿cuál sería entonces, chiquillos? Porque nos dice acá que la probabilidad de que un pasajero no se presente es de 0,05. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de éxito que va a acompañar a la binomial? 0,95. 0,95, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a través de ello nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que 80 pasajeros se presenten? Entonces, ahí nos están preguntando por la probabilidad de que X sea igual a 80, ¿ya? Entonces, por tanto, si nosotros vemos, les voy a mostrar, veamos la tabla primero, las tablas estadísticas, abramos las tablas, y ahí la primera que aparece es la distribución binomial, ¿ya? Entonces, todas estas probabilidades, chiquillos, que ustedes ven acá, todas estas probabilidades que ustedes ven acá en la binomial, después la tabla 2 sigue en la Poisson. En la binomial, si ustedes se fijan, muestra acá el P, la probabilidad de éxito. Lo muestra ahí en cada una de las columnas, aparece la probabilidad de éxito. Aparece el n también, que es el número de ensayos, 2, 3, 4, ¿cierto? Aparece hasta 10, hasta n igual 10, cuando n es 10. Y también muestra R, muestra como el valor que toma la variable X, ¿ya? El valor que toma nuestra variable X, ¿ya? Que en algunos casos también, ¿cierto? Va siguiendo la misma lógica del n,
por tanto se corta cuando el n es 10, el x llega de 0 a 10 también en el recorrido de la tabla. Entonces ahí cuando nosotros, ¿cierto?, podemos encontrar una probabilidad exacta y nos dan, ¿cierto?, un n de 8 y nos dicen que la probabilidad, ¿cierto?, de éxito es 0,25 y la probabilidad que ocurra la variable, ¿cierto?, es 3. Nosotros podemos encontrarla acá, ¿cierto?, con un n de 8, por decirles un ejemplo, y la probabilidad que sea igual a 3 acá, miramos dónde está 3, y decimos que la probabilidad es 0,25 de éxito, miramos acá la columna donde está 0,25. Entonces nos vamos acá, ¿cierto?, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la columna 6 está 0,25, ¿cierto? En la columna 6 está 0,25 y x es igual a 3, para n igual a 8. Un ejemplo hipotético que les di. Entonces ahí buscamos la probabilidad exacta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,2076, ¿cierto? Fue encontrado a través de esa fórmula y ustedes la pueden encontrar directamente en la tabla. Estas son probabilidades exactas a través de una binomial. Pero la desventaja que tiene, chiquillos, es que llega hasta 10 esta tabla. Entonces, por tanto, cuando sea mayor, hay que encontrarla bajo la fórmula, ¿cierto? Esta fórmula que ustedes ven acá. Entonces, por tanto, todas esas probabilidades fueron encontradas bajo esta tabla, todas. Entonces, cuando nosotros tenemos ya un n mayor a 10, la podemos seguir encontrando, pero ahora nosotros, con la fórmula, con la calculadora, ¿cierto? La elevamos y ahí la multiplicamos, ¿cierto?, por las probabilidades de éxito y fracaso. En este caso, no podemos encontrarla en la tabla, ¿cierto? Entonces reemplazamos la fórmula. ¿Quién sería n? 80, ¿cierto? Los 80 billetes del vuelo. X, ¿quién sería X? El valor que toma la variable. Nos preguntan la probabilidad de que los 80 pasajeros se presenten. Entonces el valor que toma nuestra variable, 80 también. Multiplicada por la probabilidad de éxito, 0,95. Elevado a, ¿cierto?, X, al valor que toma X. Entonces elevado a 80. Multiplicado por el fracaso, ¿cierto? Que 1 menos 0,95, que nos va a dar 0,05. Elevado a n menos x, a 80 menos 80. Entonces ahí, ¿cierto? Cuando ustedes ingresan en la calculadora, ustedes le pueden colocar 80, le colocan primero 80, después le colocan Shift y marcan donde está la combinatoria y le vuelven a colocar 80. Y ahí les coloca 80, les va a aparecer una C, que la C está como pintada, como que está pintada al medio. No sé si les aparece así. 80 es a 80. ¿Cuánto les dio 80 es a 80? ¿Lo calcularon? En la calculadora. ¿Lo encontraron, chiquillos? Para los que tienen la calculadora. También la podemos encontrar a través del Excel. Cuando ustedes abren el Excel, con la fórmula, aparece la fórmula de la combinatoria. Ahí abrimos el Excel, ¿cierto? Y aparece la fórmula de la combinatoria. Y le colocan ustedes, ¿es igual? Es igual. Y ahí le colocan combinat. Aparece la combinatoria acá. Combinat. Y ahí entre paréntesis le colocamos el número, ¿cierto? Que sería n es a x. Entonces le colocamos 80, punto y coma, 80, punto y coma y 80. Y ahí cerramos paréntesis y colocamos enter. Y ahí nos da el valor de la combinatoria. La podemos hacer también directamente en el Excel, ¿cierto?
para que les salga más corto. Y ahí encuentran el valor de la combinatoria. Cuando se reemplaza, ¿cierto? Ahí eso es 1. Y ahí llegamos a la probabilidad de que es 0,0165. La probabilidad de que 80 pasajeros se presenten al embarque, de que los 80 se presenten, es de 0,0165. Una probabilidad baja, ¿cierto? Casi, ¿cierto? Entre más cercana a 0, es que el evento, ¿cierto?, no puede ocurrir. Y entre más cercana a 1, es que el evento es casi seguro, ¿cierto?, que pueda ocurrir. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió la binomial? ¿Se entendió el ejemplo de la binomial, chiquillos? Sí, profe. Ya. Entonces, ahí ustedes pueden ocupar la calculadora, pueden ocupar la fórmula del Excel, como ustedes, ¿cierto?, puedan realizarlo. En la binomial también encontramos las propiedades de la esperanza, la varianza, la desviación estándar. ¿Ya? Entonces, por tanto, el valor esperado de la variable que sigue una distribución binomial es el número de ensayos por la probabilidad de éxito. O sea, sería n por p. Eso sería el promedio o el valor esperado de la variable que sigue una distribución binomial. ¿Ya? ¿Cómo es la varianza de una variable que sigue una distribución binomial? Es, ¿cierto?, el número de ensayos por la probabilidad de éxito por el fracaso, por la probabilidad de fracaso. Entonces, por tanto, sería n por p por 1 menos p. La desviación estándar, ¿cierto?, es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, por tanto, la desviación estándar de una variable que sigue una distribución binomial, también, ¿cierto?, es la raíz cuadrada de el número de ensayos por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Entonces, por tanto, si se les pregunta cuál sería el promedio del número de pasajeros que se presentan, ¿cómo lo tendrían que calcular? Si se les pregunta cuál es el promedio del pasajero, del número de pasajeros que se presentan, ¿cómo se tendría que calcular con esta propiedad? 80 por 80. Sería n, ¿cierto?, que sería 80 multiplicado por la probabilidad de éxito. ¿Cuál sería la probabilidad de éxito? 0,95. 0,95. Entonces, ¿cuál sería el promedio de pasajeros que se presentan? ¿Cuál sería? Calcúlenlo. 80 por 0,95. 0,95. ¿Cuánto les da el promedio, chiquillos? 76. 76. Por tanto, ¿cierto? El promedio de pasajeros que se presentan al embarque es de 76 pasajeros. Ahí nos dio exacto, ¿cierto? Nos dio exacto, no hay para qué aproximarlo, sino que ahí nos dio exactamente, ¿cierto? 76, como la variable es discreta, también en la interpretación uno lo podría, ¿cierto?, aproximar, ¿ya? Pero ahí para que ustedes también sepan que el promedio de una variable que sigue una distribución binomial la pueden encontrar a través de estas propiedades, ¿ya?, de la esperanza. Vamos a ver la Poisson. La Poisson. Ahora, ¿cuándo una variable sigue un comportamiento Poisson? La Poisson modela el número de sucesos que ocurren en un determinado periodo de tiempo, ¿ya? O en una cantidad de espacio determinada. Por ejemplo, las llamadas de teléfono en una hora, ¿cierto?, en media hora o en una semana. Las erratas que ocurren en una página, ¿cierto?, los manuscritos mal realizados, ¿cierto?, en una página, los accidentes de tránsito, de tráfico que pueden ocurrir, ¿cierto? Todo ello puede ser modelado a través de una distribución Poisson. Todo ello va a tener un comportamiento Poisson. Entonces, por tanto, se dice que la variable x, ¿cierto? También la vamos a definir una variable cualquiera, definida como x, sigue una distribución Poisson, y la Poisson
chiquillo, está acompañado de un parámetro que se llama lambda. El parámetro de la Poisson se llama lambda, el parámetro que acompaña a la Poisson. Entonces, este modelo, ¿cierto?, sigue de esta forma. Encuentra una probabilidad exacta, porque la variable es aleatoria discreta. Entonces, por tanto, lo que se va a encontrar acá es una probabilidad exacta, ¿ya? Entonces, por tanto, para encontrar ciertas probabilidades acumuladas, que también vamos a ver ejemplos, se encuentran, ¿cierto?, bajo probabilidades exactas también, ¿cierto?, que son menores o que son, ¿cierto?, mayores. Entonces, por tanto, cuando nosotros encontramos acá la probabilidad de que X sea igual a un valor, ¿cierto?, de X, es igual a lambda, al parámetro de la Poisson, elevado a X, ¿cierto?, al valor que toma la variable, multiplicada por la exponencial de menos el parámetro, o sea, menos lambda, sobre X factorial, el valor que toma nuestra variable factorial, ¿ya? Entonces, por tanto, se escribe X se distribuye, ¿cierto?, Poisson, cuando la variable, ¿cierto?, sigue una distribución Poisson. Entonces, en algunos libros lo encuentran como P, en otros como POI, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, tiene diferentes abreviaciones para poder escribir la Poisson, ¿ya? Pero la Poisson siempre va a vivir con el parámetro, ¿cierto?, lambda que contiene, ¿cierto?, la Poisson. Entonces, por tanto, las propiedades, antes de ver la tabla, les voy a mostrar las propiedades de la Poisson. Chiquillos, el promedio de la Poisson y la varianza de la Poisson es la más fácil de calcular, porque es el mismo parámetro. Entonces, el promedio de la Poisson es el mismo parámetro, lambda, ¿ya? La varianza de la Poisson, de una variable que sigue, ¿cierto?, un comportamiento Poisson, un modelo Poisson, también es lambda, el mismo parámetro. Entonces, acá la desviación estándar va a ser, ¿quién? La raíz cuadrada del parámetro, la raíz cuadrada de lambda. Entonces, por tanto, vamos a ver un ejemplo de la Poisson. Nos dicen ahí que el número medio de ratas por transparencias es de 0,2. O sea, nos están dando ahí el número medio que indica el promedio, ¿cierto? Es decir, si X, la variable aleatoria discreta, es el número de ratas por transparencia, entonces, ¿cómo va a ser modelada esa variable, el número de ratas por transparencia? Que sería X, ¿cierto? Se va a distribuir Poisson, ¿cierto?, con parámetro 0,2. ¿Y por qué el parámetro es 0,2, chiquillos? ¿Por qué creen ustedes que el parámetro es 0,2 de la Poisson? Por esta propiedad. Nos dice que el promedio de la variable que sigue una distribución Poisson es el mismo parámetro, lambda. Entonces, por tanto, en el ejemplo nos están diciendo que el número medio, o sea, el promedio de ratas por transparencia, es 0,2. Entonces, de ahí nosotros rescatamos que lambda es 0,2, ¿ya? Entonces, luego que tenemos identificada nuestra variable, ¿cierto?, de interés ahí, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que en una transparencia no haya erratas? O sea, la probabilidad de que X sea igual a 0, ¿cierto? De que no haya erratas, ¿cierto?, en una transparencia, de que X sea igual a 0, tome el valor de 0. Encontrando en la fórmula, si ustedes se fijan ahí, la fórmula de la Poisson, que es lambda elevado al valor que toma la variable por la exponencial de menos lambda sobre el valor que toma la variable factorial, ¿cierto? Se encuentra mediante la fórmula, y también nosotros la podemos encontrar esta misma probabilidad
nosotros la podemos encontrar en la tabla directamente. ¿Dónde nos vamos? Vámonos a la tabla, a las tablas estadísticas. A las tablas estadísticas. Nos vamos a la tabla 2, que es la distribución de Poisson. Entonces, todas estas probabilidades que ustedes ven acá son probabilidades exactas encontradas a través de estos lambdas, de todos los lambdas que aparecen acá, y R, que está en las columnas, son los valores que toma la variable exacta. X es igual al valor. Entonces, aquí encontramos los valores de X en las columnas. Y acá en cada fila encontramos los valores de lambda, del parámetro. Entonces buscamos, dice que lambda es 0,2 y dice que la probabilidad de que X sea igual a 0. Entonces, por tanto, ¿dónde lo encontramos acá? Donde dice lambda 0,2 y lo encontramos donde dice acá X es igual a 0. Entonces, ¿cuál sería esa probabilidad exacta? ¿Cuál sería, chiquillos? 0,8187. Exacto, muy bien. La encontramos directamente acá, en la tabla de la Poisson, lo que se encontró a través de la fórmula, 0,8187. Entonces, por tanto, cuando nos dan, ¿cierto?, una probabilidad, nos dan un lambda, ¿cierto? Lo podemos encontrar en la tabla y también el valor, ¿cierto?, de la variable, también lo podemos encontrar directamente de la tabla, ¿cierto? Estas probabilidades que están en la tabla son probabilidades exactas. Entonces, cuando nosotros encontramos acumuladas, tenemos que ver, ¿cierto?, de que sea menor o igual al valor o menor al valor, pero calculadas sumando, ¿cierto?, hasta que llegue el valor. Entonces, todas estas columnas, ¿cierto?, son probabilidades exactas a través de el lambda, ¿ya? Entonces vamos a ver también un ejemplo de una probabilidad acumulada de la Poisson, también lo vamos a ver que está en la guía, entonces también lo vamos a ir desarrollando cuando realicemos los ejercicios. Entonces la respuesta, ¿cierto?, que se debe dar acá, la probabilidad, ¿cierto?, de que no existan erratas en una transparencia o de que en una transparencia no haya erratas es de 0,8187. ¿Ya? O sea, sí es probable, ¿cierto?, que ocurra. Es cercano a 1. ¿Ya? Entonces, se comprendió cómo se encontraba, ¿cierto?, la distribución Poisson, cómo la calculábamos. ¿Alguna duda de la Poisson, chiquillos? No, profe. Ya. Ahí ustedes, cualquier duda, ustedes me van diciendo, ¿ya? Entramos ahora a las variables aleatorias continuas. Entonces acá, cuando la variable aleatoria es continua, las probabilidades, ¿cierto?, que se van a calcular, que se llaman el área bajo la curva, ¿cierto?, se van a calcular bajo una función de densidad. Entonces esa función de densidad siempre va a satisfacer que esa función va a ser mayor o igual que 0 y también, ¿cierto?, se va a cumplir que cuando nosotros encontremos la probabilidad de A menor que X menor que B, va a ser lo mismo que la probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B. O sea, el X que aparece acá es la variable, ¿cierto?, aleatoria continua. Entonces, por tanto, esa variable va a estar entre dos valores. Entonces, por tanto, da lo mismo escribir menor o menor o igual, ¿cierto? O mayor o igual. ¿Por qué? Porque es continua. Entonces puede tomar cualquier valor en un intervalo dado. Eso no ocurre en la discreta, ¿cierto? En la discreta, cuando algo es mayor, es mayor. Si algo es menor, es menor. ¿Ya? Entonces, por tanto, de acá, nosotros podemos encontrar, vamos a escribir, ¿cómo nosotros podemos encontrar, chiquillos, de acá,
cómo nosotros podríamos encontrar cuando se encuentra entre dos valores la variable. Entonces, ¿de qué forma, cierto, nosotros podemos encontrar ahora esa probabilidad de la variable, de esta variable, cierto, que va a encontrarse entre A y entre B, que es el área o proporción entre A y B? Entonces ahí, cierto, esto que está acá, nosotros lo podemos escribir de la siguiente forma. Nosotros lo podemos escribir para encontrarla, y para encontrarla a través de la continua, sería la probabilidad de que X sea menor o igual que B, ¿cierto? X menor o igual que B, siempre va a ser el lado derecho primero, ¿cierto? Porque la probabilidad, si empezamos por el lado izquierdo, nos va a dar negativa. Entonces, por eso, ¿cierto? La fórmula para poder encontrar en la variable aleatoria continua cuando está entre dos valores, se encuentra a través ahora de una diferencia, de una resta. Y va la resta porque también debemos restarle la probabilidad ahí de que X, ¿cierto?, sea menor o igual que A. Entonces, por tanto, va a ser en la discreta, aquí X era mayor o igual que A, ¿cierto? Pero ahora en la continua se encuentra de esta forma. La probabilidad de que X sea menor o igual que B, y se le antepone, ¿cierto?, una diferencia. Se le resta porque se le cambia la dirección a la cola. Entonces ya no es mayor o igual que A, sino que es menor o igual que A. Entonces ambas probabilidades se van a encontrar hacia la izquierda. Ambas probabilidades se van a encontrar hacia la izquierda y se van a restar. Entonces, por tanto, de esa forma, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar la probabilidad cuando nos pregunten una probabilidad que está entre dos valores, ¿cierto?, entre dos intervalos, se va a encontrar a través de esta forma. La probabilidad de que X sea menor o igual que B, que el lado derecho, menos la probabilidad de que X sea menor, pero el lado que está hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, por tanto, para calcular esas probabilidades, vamos a ver una función de densidad importante que nos va, ¿cierto?, a ayudar para comprender la inferencia estadística, que es la distribución normal, ¿ya? Y la distribución normal es una distribución, ¿cierto?, importante, que modela un gran número de variables. Y la notación, ¿cierto?, que Profesora, nosotros... Sí, ¿puedes subir un poquito a lo que escribió? Por favor. supuesto. Ahí, Sí, al tiro. no hay problema. Tranquila, yo te espero. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, la distribución normal, ¿cierto?, también se acompaña, al igual que este modelo es para variables aleatorias continuas, por tanto es un modelo continuo, ¿ya? Entonces, este modelo no es discreto. Esta distribución es para variables aleatorias continuas, por tanto la variable que nosotros vamos a ver acá, ¿cierto?, X va a ser una variable aleatoria continua que se va a distribuir normal, ¿ya? Entonces se denota con la letra N. ¿Y cómo se va a distribuir normal? ¿Quién la va a acompañar? La acompañan dos parámetros fundamentales, que es el promedio mu, que es el promedio poblacional, y también la acompaña la desviación estándar poblacional, ¿ya? Entonces, por tanto, estos dos parámetros son fundamentales, ¿cierto? Cómo está construida la función de densidad de una variable aleatoria normal. Entonces, ¿cómo está construida? Es 1 sobre la desviación estándar multiplicada por la raíz de 2pi por la exponencial de menos la variable x restada con el promedio poblacional, ¿cierto?, el parámetro que la acompaña,
elevado al cuadrado sobre, ¿cierto? Todo este término está sobre 2 veces la varianza poblacional. 2 veces la varianza poblacional. Entonces, por tanto, el recorrido de la variable, como es continua, está en los reales, ¿cierto? Menos infinito a más infinito. Y el promedio también, ¿cierto? Va a estar en los reales, menos infinito a más infinito. Y la restricción que tiene la distribución normal, ¿cierto? Es que la desviación estándar debe ser mayor que 0. Si nosotros dividimos esto por 0, se nos indefine. Entonces, esa restricción debe tener que la desviación estándar, ¿cierto? Debe ser mayor que 0. Nosotros la encontramos a través de una campana de Gauss. La forma que tiene esta distribución normal es completamente simétrica. Es simétrica. Entonces, por tanto, en los puntos de inflexión que nosotros vamos a encontrar de esta distribución, vamos a encontrar, ¿cierto?, que en el centro se va a encontrar el promedio, que es denotado por la letra griega mu, y en cada área, ¿cierto?, a la izquierda va a estar, ¿cierto?, el promedio restado una vez la desviación estándar, y en el lado derecho, ¿cierto?, comienza sumando la desviación estándar. Ahí comienzan los puntos de inflexión, que es la dispersión que va a tener, ¿cierto?, la forma de la campana. Entonces, por tanto, el gráfico, ¿cierto?, es simétrico. Las colas se extienden hacia el infinito, ¿cierto?, en dirección negativa como positiva, pero en la misma dirección. O sea, no tienen, no se ve, no se aprecia un sesgo, no, sino que es completamente simétrica la forma que tiene la distribución normal. Entonces, por tanto, el promedio, la mediana y la moda van a tener el mismo valor. La distribución, ¿cierto?, queda completamente definida por el promedio que se encuentra en el centro, ¿cierto?, en la posición de la distribución en el eje horizontal, y la desviación estándar refleja la dispersión de los valores con respecto al promedio. Por tanto, entre menos desviación estándar, la forma de la campana va a ser más, ¿cierto?, más delgada, más que en comparación a más amplia, cuando la desviación estándar es más grande. Entonces acá, ¿cuál de estas tres distribuciones? Si nosotros miramos acá la distribución 1, miramos la distribución 2 y miramos la distribución 3, la forma de la campana. ¿Cómo es la forma? ¿Cuál aprecian ustedes que es diferente? ¿Cuál de las tres es diferente en cuanto a la forma de la campana? La 3. La 3, ¿cierto? Muy bien. ¿Y la 3 por qué será diferente? Si nosotros miramos la 3, tiene la desviación estándar, que es 5. Entonces, por tanto, ¿cierto?, nosotros miramos que la desviación estándar de la 1 y de la 2 es 10. Entonces va a ser, ¿cierto?, más amplia. Los valores van a estar más lejos del promedio, que el promedio en la distribución 1 es 50, ¿cierto? Se aprecia acá el promedio de la distribución 2, el promedio es 80, y de la 3 también, ¿cierto? De la 3 también es 80, pero la desviación estándar es, ¿cierto?, más pequeña. Entonces, la forma que va a tener la campana, los valores van a estar más cerca del promedio. En cambio, en la 1 y la 2, ¿cierto?, es más amplia, es más ancha la forma de la campana, porque nuestra desviación estándar tiene mayor dispersión, ¿ya? Entonces, un ejemplo, si acá aparece una variable, dice, los puntajes del test de inteligencia para adultos siguen una distribución normal con media a 100 puntos y desviación estándar de 15 puntos. A partir de un modelo, ¿cierto?, de una variable aleatoria continua, se pueden hacer preguntas, ¿cierto?, y que vive bajo una distribución normal. Se pueden hacer preguntas como ¿qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual menor que 130? Entonces acá se aprecia, ¿cierto?, la campana
en el centro, ¿cierto?, está la variable, el promedio, ¿cierto?, el promedio de nuestra variable, que sería 100, y la desviación estándar encontramos que es 15, ¿cierto? El promedio, 100 menos 15, 85 a la izquierda, 70, ¿cierto? Y en el lado derecho encontramos el promedio más la desviación estándar, ¿cierto? Más 15, 115, 130. Entonces, cuando se construye, uno se puede hacer preguntas como ¿qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual menor que 130? O también, ¿qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual mayor a 85? Un ejemplo. Entonces, si colocamos mayor a 85, va a ser el área hacia la derecha, ¿cierto? Va a ser el área hacia la derecha. Ahí encontramos, ¿cierto?, la probabilidad o qué proporción de adultos tendrán un coeficiente intelectual mayor a 85. Voy a colocar acá mayor que 85, ¿cierto? Y acá es la probabilidad de que X sea menor que 130. Entonces, por tanto, se pueden hacer varias preguntas a través de una variable aleatoria continua, donde se pueden rescatar diversas probabilidades. Entonces, acá, si nosotros miramos este ejemplo, ¿cuál sería la variable, chiquillos? ¿Cuál sería la variable de interés? La variable aleatoria continua. ¿Cuál sería X? ¿A quién tendríamos que definir como X, chiquillos? X, ¿quién sería X? ¿Quién sería nuestra variable aleatoria X acá en este ejemplo? 130. La variable hay que definirla con palabras, la que va a seguir la distribución. Entonces, ¿qué nos dicen ahí? Que X es el puntaje, X es el puntaje del test de inteligencia, ¿cierto? El puntaje del test de inteligencia. Esa es nuestra variable. ¿Y qué más nos dicen ahí? Que la variable, ¿cierto? X sigue una distribución normal, ¿cierto? X, la variable, puntaje del test de inteligencia, sigue una distribución normal, ahora con media igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la media? La media es de 100 puntos, ¿cierto? Esa es la variable normal en bruto. 100 puntos y desviación estándar de 15 puntos. Esa es la variable en bruto, ¿cierto? Que sigue esa distribución normal. La distribución normal propiamente tal. Para poder encontrar ahora estas probabilidades que ustedes ven acá, chiquillos, estas se van a encontrar bajo una distribución normal, pero ahora esta distribución normal va a ser estandarizada, ¿ya? Ahí también se ve esquemáticamente bajo esa campana de Gauss la anchura, ¿cierto? Entonces nos dicen ahí que para cualquier distribución normal encontramos, ¿cierto?, un 68,3% de las observaciones que se van a encontrar a una desviación estándar de la media. Y también encontramos acá, cuando nosotros vemos los intervalos de confianza, 95,4% de las observaciones se van a encontrar a 2 desviaciones estándar de la media. Y también encontramos que 99,7% de las observaciones se van a encontrar a 3 desviaciones estándar de la media. Que eso después, ¿cierto?, cuando nosotros veamos los intervalos de confianza, vamos a ir viendo que efectivamente cuando el promedio lo restemos y lo sumemos a un error estándar a través de la distribución normal, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que se cumplen estas propiedades que sigue, ¿cierto?, la distribución normal. Yo les decía, para poder encontrar, ¿cierto?, esas proporciones a través de una variable en bruto, no la podemos encontrar directamente a través de esta variable, chiquillos, X, que sigue una distribución normal con media, mu y desviación estándar sigma.
a través de esta variable, ¿cierto? No podemos encontrarla. Entonces, por tanto, tiene que ocurrir un proceso de estandarización. Entonces, a través, ¿cierto?, de esta variable, vamos a encontrar una nueva variable que es la variable z. Esta variable está estandarizada. Y al estandarizarla, ¿cierto?, la vamos a llamar z. Esa va a ser nuestra variable estandarizada. Y al estandarizarla, ¿cierto?, a la variable en bruto que nosotros tenemos, le restamos la media, ¿cierto? Le vamos a restar la media y le dividimos la desviación estándar. Entonces, por tanto, esa es nuestra variable ahora estandarizada. Y ahora esta variable estandarizada va a se va a distribuir normal estándar. Y la distribución normal estándar ahora tiene media 0 y desviación estándar 1. Entonces, a través de esta distribución normal estándar es que se van a encontrar ahora las probabilidades, ¿ya? Y las probabilidades se encuentran a través de una tabla de distribución acumulada. Entonces, acá, en la tabla que está en la materia, chiquillos, yo les presento las probabilidades que se encuentran a la izquierda. Entonces, si ustedes aprecian esta tabla con valores acumulados, son probabilidades acumuladas, no son exactas, sino que son acumuladas hacia el valor que toma estandarizado. Entonces nos dicen la probabilidad de z menor o igual que z. O sea, son acumulados hasta ese valor, pero son acumulados hacia la izquierda, ¿ya? Que sea menor o igual, toma igual el valor, ¿ya? Entonces, por tanto, todas esas probabilidades que ustedes ven acá fueron calculadas a través de esa integral. Se integra con respecto a t, t toma el valor como de x, ¿cierto? Donde ¿cierto?, queda fuera la constante, que ahí sería 1 sobre la desviación estándar, ¿cierto? Si nosotros miramos la distribución normal en bruto, miramos más arriba la distribución normal en bruto, chiquillos, nosotros vemos la forma que tiene acá 1 sobre, ¿cierto?, la desviación estándar, ¿cierto? La desviación estándar abajo en la normal estándar es 1. Entonces, por tanto, ahí queda solamente raíz de 2pi. Se integra, ¿cierto? Se integra con respecto a t. Entonces, por tanto, queda la exponencial de menos t y ahí sería la media, y la media es 0. Por tanto, queda menos t al cuadrado sobre 2 veces la varianza, ¿cierto? Si la desviación estándar es 1, la varianza también va a ser 1, por tanto ahí va a quedar solamente dividido en 2. Y eso es lo que queda, ¿cierto?, en la integral, donde se encuentran todas esas probabilidades acumuladas que se encuentran en esta tabla hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, esas probabilidades fueron todas calculadas a través de esta integral. Entonces, este es el área hacia la izquierda, o sea, encontramos acá probabilidades mayores o iguales a 0,5. Todas estas probabilidades son mayores o iguales a 0,5 y también encontramos en cada fila los valores pequeños que va a tener nuestra variable estandarizada, el valor que va a tener nuestra variable estandarizada. Y aquí encontramos que son valores pequeños. Si nosotros miramos acá, ¿cierto?, entre más, ya pasando 3,3, 3,4 a 3,9, son probabilidades muy altas, cercanas, son similares y cercanas a 1, ¿ya? Pero estos valores de z, ¿cierto?, son valores pequeños. Entonces, por eso, ¿cierto?, en la primera parte, cuando yo les decía, para poder encontrar la probabilidad, ¿cierto?, el área hacia la izquierda de 130 o hacia la derecha de 85, aquí es 85,
Entonces, nosotros podemos, ¿cierto?, encontrar a través de la distribución normal estándar. ¿Cómo? Estandarizando esta variable. Entonces, por tanto, nosotros cuando hagamos el ejemplo, ¿cierto? Vamos a hacer un ejemplo ahora. Vamos a hacer la letra A antes de cerrar, antes de terminar. Dice cálculo de áreas. Aquí nos piden en la letra A, encuentre el área de la distribución normal estándar que se encuentra a la izquierda de 1,22. Entonces, acá en la letra A, ¿cierto? Nosotros colocamos la probabilidad. Acá nos piden, ¿cierto? Esta lista está estandarizada la variable. Nos piden, ¿cierto? De Z, de la distribución, ¿cierto? La variable que sigue una distribución normal estándar que se encuentre a la izquierda de 1,22. Entonces, por tanto, está acumulada, está hacia la izquierda, menor o menor o igual, lo toma igual, ¿ya? Entonces, por tanto, lo podemos escribir a la izquierda como menor o como menor o igual. Es continua, entonces, por tanto, toma el valor igual. Nos vamos a la tabla, ¿y dónde encontramos esa probabilidad acumulada? Acá. Nos vamos a la tabla, ¿cierto? Y el valor que ustedes ven acá, Z menor o igual que, ¿quién es Z pequeño? 1,22. Ese Z pequeño en este ejemplo, de la letra A. Entonces, por tanto, ¿dónde lo encontramos acá en la tabla? Nos vamos acá donde dice 1,2. 1,2. Entonces, buscamos en la columna y en la columna aparece 0, 1, 2, 3. Entonces, eso indicaría, ¿cierto? 1,20. Entonces, nosotros nos vamos seguimos hacia la derecha. Eso sería 1,20, 1,21 y 1,22. Entonces, ahí encontramos la probabilidad acumulada ahora hacia la izquierda de 1,22, que sería 0,8888. ¿Ya? Ahí encontramos entonces la probabilidad en la tabla directamente. 0,8888. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros también podemos encontrar en la tabla que yo les dejé hacia la derecha la probabilidad de que X sea mayor. Está en la tabla 3. Si nosotros miramos la tabla 3, chiquillos, bajo la Poisson aparece la tabla de la distribución normal estándar con probabilidades calculadas hacia la derecha. Entonces dice que es la probabilidad de Z mayor a un valor, ¿cierto?, de Z ahí acumulado. Entonces acá nosotros, ¿cierto?, encontramos también los valores de Z, también son pequeños, son positivos, y en cada columna, ¿cierto?, el valor que va siguiendo al valor de Z, que voy encontrando acá. Entonces, si ustedes se fijan, estas probabilidades, chiquillos, son probabilidades pequeñas. Hacia la derecha, nosotros encontramos probabilidades menores o iguales a 0,5. Hacia la derecha, ¿ya? Entonces, en la izquierda encontramos probabilidades que son altas, mayores o iguales a 0,5. Entonces, ahí si miramos, ¿cierto? Si ustedes miran, para poder encontrar ahora el área que se encuentra a la derecha, vamos a hacer la letra B. Con esto terminamos. La probabilidad de que Z, ¿cierto?, sea mayor. Nos dicen el área a la derecha de 1,22. Entonces, a la derecha es para valores mayores o iguales o mayores al valor. Entonces, la podemos encontrar directamente en la tabla de la derecha. Nos vamos a la tabla. En tablas, entonces ahí nosotros, ¿cierto?, buscamos el 1,22, 1,2, 1,20, 1,21 y 1,22. Entonces, por tanto, la encontramos acá
que sería, ¿cierto? 0,1112. 0,1112 sería la probabilidad, ¿cierto?, de que Z sea mayor a 1,22 por la dirección, ¿cierto?, acumulada que nos están entregando ahí, que estamos buscando probabilidades acumuladas hacia la derecha, ¿ya? Entonces ahí es 0,1112. ¿Se entendió cómo se ha ido ocupando la tabla de la distribución normal estándar, chiquillos? Cómo se encuentran las probabilidades a través de la normal estándar, cómo la vamos rescatando, ¿se entendió? ¿Se comprendió esa parte? Ya. Entonces el jueves vamos a terminar con la materia y el jueves vamos a ver el proceso de la transformación de un ejemplo de la variable en bruto, cómo la estandarizamos y cómo a través de la estandarización encontramos, ¿cierto?, las probabilidades, ¿ya? Eso vamos a ver el jueves, vamos a terminar y a ver, ¿cierto?, algunos ejemplos. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna consulta hasta acá, hasta el momento? ¿Alguna consulta? No, ¿No? profe. Ya. Chiquillos, les quería consultar sobre, ¿les quedó claro lo del porcentaje? Porque me habían escrito un correo que tenían dudas con el porcentaje de la unidad 1. Yo no, profe, es que yo no me metí a la clase pasada, entonces no lo entendí. Le pregunté a unos compañeros y no le entendí Ya, un poco. ¿Puede ya. explicar, porfa? Sí, por supuesto. La unidad 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando ustedes me dijeron que la dividiera, porque era mucha materia, que hiciéramos mejor 2 quiz? Sí, ¿Sí? Entonces, la unidad 1 vale 20% en total. Entonces, teníamos un o taller sea, que el taller vale... ¿Eh? los talleres que hemos hecho, más la prueba, todo eso se va a unir. El taller vale un 5%. Eso es lo que ustedes tienen en la plataforma. El taller 1 es la nota que se sacaron en la primera columna, donde dice 5%. El taller, hemos hecho un taller, ¿cierto? Y hemos hecho 2 quiz. Sí, Sí. En la primera columna ustedes tienen ahí el 5%. Esa es la nota del taller. Y en la segunda columna está la evaluación del quiz 1. Todavía no está el quiz 2. Entonces, entre los 2 quiz vale un 15%. O sea, 7,5 cada quiz. Y eso forma la nota de la prueba 1, que se dividió en 2 partes la materia. Entonces, como que se va a promediar el quiz 1 más el quiz 2, ya que el quiz 2 todavía espero tenerlo esta semana las notas, y ahí va a ser considerada la prueba 1. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profesora. Ya, si eso entonces se recuerdan que 7,5 valía cada quiz, entonces es lo mismo que promediar, que lo que vamos a promediar vale lo mismo cada quiz y el promedio de esos 2 quiz va a ser la prueba 1. Por el momento todavía tienen ustedes en la prueba 1, en esa columna del SIMBAD, donde dice prueba 1 que vale 15%, todavía ustedes tienen ahí la nota del quiz 1, del quiz 1. Entonces, cuando yo tenga el quiz 2, se las voy a subir en un Excel con su matrícula para que ustedes vean su nota con la matrícula y ahí después que ustedes tengan su notita, yo la voy a promediar con el quiz 1 y ahí se va a colocar en el SIMBAD. Lo otro que les comentaba, no sé si ustedes estuvieron el jueves, no estuvieron como tenemos un receso, y la última clase antes del receso es este jueves, ¿cierto? Después del receso, lo más probable es que nos pidan que no tomemos evaluaciones. Entonces, yo quería tomarles la evaluación el jueves 23, pero con la entrega de que
la entreguen el lunes 27. O sea, van a quedarse trabajando, ustedes van a comenzar el jueves 23 a desarrollarlo, pero no la entregan el mismo jueves, sino que la entregan el lunes 27. Entonces, los chiquillos que estuvieron presentes el jueves estuvieron de acuerdo. No sé si ustedes, algunos que no estuvieron presentes, están de acuerdo y que esa nota que ustedes la van a entregar el lunes sea coeficiente 2. Involucre, ¿cierto? Ese taller de ejercicios, como un taller de ejercicios, sea coeficiente 2 y ¿qué les iba a decir? Y vale un 20% también, al igual que la unidad 1. Entonces ahí en cada columna, ¿cierto? Donde dice taller, va a ser la misma nota de la prueba 2. Taller 2, la prueba 2. Entonces va a tener ahí la misma, entre los dos va a ser un 20%. ¿Les parece, chiquillos? Sí, profesora. Sí, y el taller tienen tiempo de responder, lo van a tener más tiempo, ¿cierto? Ahí, y lo comienzan a trabajar el jueves, pero lo entregan el lunes 27. Porque ya el lunes 27 nos van a quedar 4 clases de inferencia. Ya ahí nos van a quedar solamente desde el 27, del lunes 27, cuando comencemos inferencia, nos van a quedar 4 clases, muy poquito. Ya el semestre se nos está acabando, entonces ahí mejor con esa finalidad para no ocupar las semanas del 27 con evaluaciones. Entonces ahí ustedes el jueves 23 la comienzan calmadamente, la trabajan tranquilos y la entregan el lunes, tienen varios días y la entregan el lunes 27. ¿Ya? Entonces con esa salvedad. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Los quedo acompañando acá en el chat. Cualquier duda de los ejercicios que aparecen al finalizar la diapo, aparecen ejercicios que pueden irlos realizando. Todavía no hagan el 3, ¿cierto? El último, el 4 de la distribución normal, porque el jueves vamos a ver en el proceso de la transformación de una variable en bruto, ¿cierto? Hagan mientras el resto de ejercicios, vayan realizándolos y yo los quedo acompañando en el chat hasta las 10:35. Cuídense mucho, chiquillos, nos vemos el jueves, si Dios quiere. Chao. Chao, profe, cuídese. Que tenga buena Chao. semana. Ustedes también, chiquillos, buena semana.